Doctor Eduardo López-Brán, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. La dermatitis atópica es muy prevalente en nuestras sociedades. ¿Por qué? Además de una predisposición constitucional a sufrirla, los estilos de vida que imperan en la sociedad moderna han contribuido a un incremento de esta enfermedad que se inicia habitualmente en la edad infantil, se prolonga en muchos casos a la adolescencia y a la juventud y en algunos otros continúa hasta la edad adulta. ¿Pero cuál es su forma clínica en la infancia y la adolescencia? La forma clínica habitual en esa etapa infanto-juvenil es la aparición de una sequedad importante en la piel que se acompaña de enrojecimiento, de eritema y de escamación, localizada fundamentalmente a nivel de las flesuras de las articulaciones, de las flesuras de los codos, de las flesuras de las rodillas y de sequedad en general a nivel de todo el cuerpo. ¿Y en los pacientes de edad adulta? Las formas clínicas van evolucionando. En la edad adulta adopta formas clínicas más difíciles de establecer un diagnóstico. De hecho, se cambia esa localización electiva en las caras de flexión de las articulaciones, afectando a las caras de extensión y afectando en otras ocasiones a la zona lumbosacra y otras áreas del cuerpo, prevaleciendo siempre ese enrojecimiento y esa descamación que acompañan a esta piel seca que tiene el paciente constitucionalmente y que se ha extendido en algunos casos a esa edad adulta. ¿Y qué tratamientos tiene el especialista para luchar contra esta enfermedad? Indudablemente en la etapa infanto-juvenil los hábitos de vida, los cuidados que puede proporcionar la familia tienen una enorme importancia. Hay una serie de medidas que se pueden realizar en el ámbito familiar, una higiene adecuada, evitando el baño, sustituyéndolo por la ducha, utilizando agua templada en vez de agua a alta temperatura, restringiendo el uso de los jabones a las zonas olorosas, aplicando crema hidratante de manera continua, crema emoliente, y en aquellos casos en los que ya a pesar de todos estos cuidados haga su aparición las placas rojitas descamativas acompañadas de picor, pues necesitaremos algún cuidado mayor ya terapéutico de manos del dermatólogo, que van desde los corticoides tópicos, una opción tradicional que puede ser muy útil, sobre todo aquellos de baja potencia, con prácticamente no efectos secundarios, hasta opciones mucho más modernas en el momento actual. Pues vamos a escuchar a la doctora Ana Sirgado Martínez, quien nos va a hablar de los tratamientos tópicos y sistémicos. Vamos a hablar de los corticosteroides tópicos, que son los primeros fármacos que vamos a utilizar en la mayor parte de los casos y que tienen distintas potencias dependiendo tanto del compuesto como de la formulación que se utilice. En general, utilizaremos corticoides más potentes y con una textura más grasienta en aquellas pieles más gruesas o aquellas pieles que tengan más liquenificación, y utilizaremos emulsiones o incluso soluciones en pieles finas o, por ejemplo, en el cuero cabelludo. En general, son la primera línea de tratamiento y se recomienda que las potencias moderadas, altas y muy altas solo se utilicen una vez al día, porque no hay evidencia de que el uso varias veces al día vaya a mejorar la eficacia y, sin embargo, sí aumenta las complicaciones. Se recomienda que menos de 2 o 3 semanas al mes. Sin embargo, en localizaciones complejas, como puede ser la cara o las mucosas, la absorción es mucho mayor, por lo que se utilizan potencias más bajas. Se puede utilizar medidas de unidad de punta de dedo, que son para calcular las dosis que se puede utilizar en cada área, pero la realidad es que siempre solemos explicar a los pacientes que deben utilizar una capa fina e intentar extendérselo lo mejor posible y no complicarse mucho la vida. Los efectos secundarios actualmente son bastante raros. Suele ser en pacientes que utilizan corticoides durante mucho tiempo y de una manera incorrecta. Su uso prolongado sí que es verdad que puede producir hipertricosis, estrías, atrofia o reacciones acneiformes, sobre todo si se lo aplican en la cara. Una forma especial de corticoterapia son las curas húmedas, que se utilizan para pacientes con dermatitis atópica moderada y severa, sobre todo en brotes o durante el ingreso, o en pacientes que intentan evitar utilizar otro tipo de fármacos sistémicos. Consiste en aplicarse corticoides tópicos diluidos con crema hidratante sobre los que se coloca una tela de algodón húmeda. En general no se sabe muy bien la eficacia, pero nuestra práctica clínica nos dice que los pacientes responden bastante bien al tratamiento. El problema: tiene una mala tolerancia y una mala adherencia, porque al fin y al cabo estamos colocando ropa húmeda a un paciente y tiene que dormir con ella, y luego además que tienen una absorción de corticoides superior a lo que sería aplicárselo simplemente sobre la piel.
Los inhibidores de la calcineurina son otra opción terapéutica tópica que utilizamos con frecuencia. Existen dos formas de tacrolimus en pomada, una al 0,1 y otra al 0,3, y pimecrolimus en crema. Son fármacos que reducen la inflamación mediante la supresión de linfocitos T y se utilizan como inhibidores de corticoides, sobre todo en la cara, en el tratamiento de regiones corporales donde veamos que ha recibido mucho corticoide o en localizaciones muy concretas como mantenimiento. Problema: son más lentos que los corticoides tópicos y además causan picor y escozor durante la aplicación, por lo que intentamos evitarlos en los brotes. Generalmente bajamos el brote con un corticoide tópico y luego utilizamos el tacrolimus o el pimecrolimus en el momento en el que el paciente está mejor. El pimecrolimus está aprobado en mayores de 3 meses y el tacrolimus al 0,3 en aquellos pacientes menores de 2 años, aunque la experiencia clínica real nos dice que puede utilizarse con seguridad en pacientes más pequeños. Existe un black box warning acerca de los inhibidores de calcineurina. En su momento, en 2005, cuando salió, relacionaban los casos de su uso con linfomas. Sin embargo, en la hora de la práctica real y en los estudios que se han sacado posteriormente, no hay una evidencia de que esto se relaciona así. De hecho, las guías europeas refieren que no existe ningún tipo de evidencia de que esto sea cierto y en general lo recomiendan con seguridad su uso en los pacientes con dermatitis atópica. Otros fármacos no comercializados en Europa podrían ser el crisaborol, el ruxolitinib o el deglutitinib. Son fármacos bastante novedosos, relativamente caros, que se utilizan sobre todo para dermatitis atópica leve o moderada y que en general se parecen mucho a los inhibidores de la calcineurina con una eficacia similar, pero con menos efectos secundarios. ¿El problema? Pues que revisando el precio no se ha llegado a comercializar en Europa porque el precio es muchas veces inasumible para un fármaco tópico para muchas sanidades. Dicho eso, el Protopic en Estados Unidos cuesta $300 el tubo, pero bueno, eso es otro tema. Comenzamos con los sistémicos cuando, en aquellos pacientes que tienen una dermatitis moderada o grave, en aquellos pacientes en los que tienen una gran afectación de su calidad de vida o de sus escalas de sueño o de picor, en aquellos pacientes que tienen brotes repetidos que precisan corticoides orales de forma frecuente o que frecuentan la urgencia del hospital porque son incapaces de gestionar su dermatitis, y aquellos pacientes que tengan brotes muy frecuentes o que utilicen de forma continua prácticamente el uso de corticoides tópicos. Siempre hay que evaluar la adherencia porque es cierto que hay muchos estudios que afirman que muchos pacientes con dermatitis atópica dejan de utilizar el tratamiento que les pautamos si es tópico a los pocos días y que la adherencia en dermatitis atópica pasa de 20% a un 80 y algo. Entonces es muy variable y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestras primeras consultas es educar al paciente y explicarle que esto es algo con el que va a convivir y que tiene que aprender a gestionarlo él sabiendo siempre que está la puerta abierta y que nosotros estamos ahí para ayudarle. Respecto a los fármacos sistémicos, utilizaremos los corticoides orales sobre todo en brotes. Las pautas son muy variables, pero siempre intentamos utilizar las dosis más bajas durante el menor tiempo posible. Existe una tendencia al rebrote tras el cese que es superior al de otros fármacos sistémicos que utilizamos y en general tenemos que saber que los corticoides orales no tienen que ser el tratamiento de base y siempre que podamos tenemos que combinarlos con corticoides tópicos e intentar mantener el corticoide tópico más allá de lo que se usa el corticoide oral. Ahora vamos a escuchar al doctor Álvaro Iglesias Puzas tratando las nuevas moléculas en dermatitis atópica. Con upadacitinib, pues bueno, muy interesante, empiezan a salir ya datos en práctica clínica real. En este en concreto es un artículo publicado con 22 pacientes. Lo interesante de este artículo pues puede ser el recorrido que realizan los pacientes. Veis todos, bueno, pues que pasan por múltiples fármacos, alguno incluso con uso también que no tiene indicación o que ha tenido un desarrollo un poco más limitado, como nemolizumab. El 80% de estos pacientes, aun siendo pacientes muy tratados, con mucha refractariedad a tratamientos, pues alcanzan el IGA 0,1 a la semana 12 o 16 dependiendo de la medición. Decir también un dato muy interesante que se ha visto también en varios trabajos es que el control suele ser generalmente superior en pacientes adultos que en adolescentes. Y bueno, decir que se observó al menos un evento adverso en 13 pacientes, un 44% de los mismos, siendo el incremento de colesterol lo más frecuente. Datos de seguridad a 4 años vemos un poco expresados en caso de número de eventos por cada 100 pacientes año de tratamiento, muy pocos de eventos cardiovasculares menores del 0,1. Con respecto a brocitinib, también un
metaanálisis en adultos y adolescentes, un estudio bastante robusto, datos de abrocitinib 100 y abrocitinib 200. Decir también que con estos estudios se está viendo últimamente la línea de investigación con los JAK, es un poco cuándo suspender el tratamiento, si suspenderlo o no, cuándo disminuir la dosis, etc. Yo creo que las investigaciones futuras pues pueden venir un poco por aquí. Y también una línea de investigación que está surgiendo bastante, un poco heredada de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, es que ya existen series de casos de pacientes tratados con biológico a los que se sobreañaden muchas veces moléculas pequeñas, tener en cuenta que puede ser también a veces una solución para un paciente difícil, aunque bueno, desde el punto de vista farmacoeconómico esto es complicado. Con dupilumab, datos también interesantes a 6 pacientes con 6-11 años, pues alcanzando el EASI 50, el cambio en prurito o la mejoría del QI mayor de 6 puntos, pues veis datos agregados cercanos al 95% de pacientes a las 16 semanas. Creo que son datos muy interesantes para una población, sobre todo, que hemos dicho antes que, bueno, que parece que podría responder peor a las terapias. Contra tralokinumab, pues ya también algún dato en práctica clínica real, pasado un año de la aprobación, una serie española con una N también importante, veis aquí solo datos a semana 16, con diferencias claras en términos de score EASI en estos pacientes. Y un artículo que me ha parecido interesante, publicado también recientemente en pacientes con un fenotipo tipo prurigo, en este caso es una serie italiana. En estos pacientes, decir que previamente venían de dupilumab, se les cambió a tralokinumab con muy buena respuesta. También considerar que puede ser el tralokinumab una opción en los pacientes con este fenotipo prurigo, con prurigo nodular. ¿Y qué nos espera un poco en el futuro? Pues unas pinceladas, algún tratamiento un poco también siguiendo lo que comentaba la doctora Sirgado, ruxolitinib, JAK tópico para el tratamiento de la dermatitis atópica, con una respuesta muy importante, ¿vale? Y sobre todo mantenida en el tiempo, ¿vale? En pacientes, bueno, a las 52 semanas alcanzando, bueno, una reducción, el IGA 0,1 cercano en el 80% de los casos. Aquí veis, bueno, hay mucha línea en el ensayo, pues porque son pacientes que rescatan diferentes dosis, etcétera, pero bueno, muy similar en este sentido los resultados del fármaco, un fármaco a tener en cuenta si consigue la aprobación y sobre todo también el precio reembolso, que es lo importante, ¿vale? Con delgocitinib, un fármaco también investigado en eczema crónico de manos, pues datos en reducción del EASI medio, pues como veis en pantalla también relevantes. Yo creo que va a ser un fármaco a tener en cuenta en el futuro. Y difamilas, un inhibidor de la fosforidiesterasa 4, también tópico, con datos en población japonesa en este caso, 52 semanas, con también manteniendo datos de ASI 75 del 60-70% incluso en alguna serie. Doctor Eduardo López-Brán, ¿cuál es el mensaje para los pacientes de dermatitis atópica, sabiendo que hay bebés, adolescentes y también personas adultas? Un mensaje de optimismo. En una enfermedad, en una patología como la dermatitis atópica, con una incidencia importante a nivel de la infancia, que se prolonga en muchos casos a la edad juvenil y que en otros llega incluso a la edad adulta y que resulta realmente molesta para esos niños, que les vuelve más inquietos, que les dificulta conciliar el sueño y consecuentemente más irritables y con dificultades para sus estudios y su comportamiento en general. Los dermatólogos tenemos un mensaje de ánimo, un mensaje de optimismo. La investigación es continua, día a día, semana a semana, mes a mes, tenemos noticias de nuevos fármacos que son capaces de conseguir limpiar esas lesiones, esas placas rojo descamativas, aliviando el picor acompañante y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. F-Salud con la dermatología de vanguardia, por ti y para ti.